derecho a la educación. Hola a todas y a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola Figueredo y el día de hoy estaremos compartiendo una clase para el curso de cuarto de secundaria del área de Ciencias Sociales y nuestro tema titula La independencia de los estados latinoamericanos. En la sesión de hoy realizaremos un viaje al siglo XVIII estudiando tres sucesos. El primero, la independencia de los Estados Unidos, el segundo, la Revolución Francesa y el tercero, las insurrecciones indígenas. Comencemos. Todo comenzó cuando en el siglo XVI un grupo de migrantes de Inglaterra llegaron al norte de nuestro continente. Ellos escapaban de la persecución religiosa fruto de la Reforma Protestante y fundaron en el norte las llamadas 13 colonias, que gozaban un cierto grado de autonomía con respecto a la corona de Gran Bretaña. Gran Bretaña entró en guerra con Francia en la llamada Guerra de los 7 años. Esta guerra provocó que Gran Bretaña quedara económicamente muy afectada, por lo que decidió subir los impuestos al comercio que ejercía con sus 13 colonias en el norte de nuestro continente. Este incremento de impuestos causó mucho malestar. Se formó un grupo llamado los Hijos de la Libertad, que eran personas que se encargaban de defenderse de los abusos que cometían los funcionarios de la corona inglesa. Un suceso muy importante en este proceso fue el del motín del té en Boston, el año de 1773, donde un grupo de los llamados Hijos de la Libertad subieron a un barco de té y lo echaron todo al mar como protesta por los impuestos que la corona les había impuesto. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental reunido decide proclamar la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Esta acta es redactada por Thomas Jefferson y en este proceso también participaron George Washington y Benjamin Franklin. Es por eso que esta fecha es recordada como el aniversario de la independencia de este país. Sin embargo, en 1783 fue recién que el Imperio de Gran Bretaña reconoció por completo la independencia de los Estados Unidos. Su primer presidente fue George Washington, quien había participado como general durante la guerra con Gran Bretaña. Vamos a transportarnos ahora a Europa del siglo XVIII a analizar el suceso de la Revolución Francesa de 1789. La sociedad francesa estaba dividida en tres grandes grupos. El primer estado, que estaba integrado por el clero, que era un grupo de personas que tenían el privilegio de no pagar impuestos. El segundo estado, que estaba integrado por la nobleza, que tenían el privilegio de poseer tierras y también estaban exentos de pagar impuestos. Y el tercer estado, que ocupaba el 97% de la población, pero que estaba limitado de cualquier tipo de privilegio. En este grupo nosotros encontramos a personas que eran un grupo denominado la burguesía, personas que van a empezar a nutrirse con las ideas de la Ilustración y van a empezar a criticar este régimen. Para 1789, Francia había entrado en una crisis tras una sequía. El rey Luis XVI y su esposa María Antonieta se mostraron negligentes e incapaces para poder poner una solución a la crisis que estaba sucediendo. Luis XVI mandó a llamar a la reunión de Estados Generales. El tercer estado vio la oportunidad de poder conseguir los privilegios y derechos que merecían tener. El rey Luis actuó queriendo sabotear las acciones del tercer estado. Una acción de defensa para que el rey no saboteara a estos representantes fue la toma de la Bastilla, llevada adelante el 14 de julio de 1789, en el que las personas del tercer estado asaltaron esta cárcel, mataron a los funcionarios de Luis XVI y decidieron hacer una asamblea en la que prometieron darle a Francia una nueva constitución. Esta asamblea trabajó y tuvo frutos. El mes de agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos fundan un pilar para hacernos entender que los derechos son naturales, es decir, que todos los seres humanos, solo por el hecho de nacer, venimos a la vida con estos derechos. Entre los que se escribieron podemos rescatar el de la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad y el derecho a resistir a la opresión. Críticas a la Revolución Francesa. Vimos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Sin embargo, valga hacer notar que las mujeres en Francia estuvieron exentas de poder gozar del derecho de ejercer el voto, por ejemplo. Entonces, no se aplicó a todos los segmentos sociales, sino hubo grupos que estuvieron exentos de esto. Las mujeres recién en el siglo XIX van a poder luchar y adquirir el derecho al voto en Francia. Otra crítica que se hace a este proceso es con respecto a los esclavos de Haití. Haití era una colonia francesa en América. En 1791 se dio una rebelión de esclavos que tuvo éxito. Los esclavos en Haití lograron liberarse. Sin embargo, el gobierno de Napoleón, en plena Revolución Francesa, intervino en este proceso y condenó a que la liberación de esclavos fue ilegítima y por lo tanto Haití debía pagar una indemnización a Francia por los esclavos que se habían liberado. Entonces aquí también vemos una incongruencia entre lo declarado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la acción que se tomó con respecto a la rebelión de Haití. Hasta aquí terminamos con nuestro paseo por Europa y vamos a retornar a nuestro territorio. Vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿es la Revolución Francesa un detonante de la emancipación de América? La respuesta clara es no. ¿Por qué? Nosotros vimos en otra sesión que los criollos se nutrieron de los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa para inspirarse en sus movimientos de emancipación. Pero no debemos olvidar que mucho más antes, en 1780, también tuvimos nosotros las insurrecciones indígenas. Estas personas que habían llevado sobre sus hombros lo peor del régimen colonial tomaron acciones para poder, desde su realidad, poner fin a este sistema. Según la autora Scarlett O'Phelan, fueron más o menos más de 100 insurrecciones indígenas, pero las más documentadas y estudiadas son 2. La primera, suscitada en el Cusco, liderada por Túpac Amaru II, cuyo verdadero nombre es José Gabriel Condorcanqui, quien junto con su esposa Micaela Bastidas llevaron adelante una petición para que el gobierno español pudiese suspender los impuestos que les cobraban. La segunda insurrección importante fue la de Túpac Katari, también llamado Juliana Paza, junto con su esposa Bartolina Sisa, en la ciudad de La Paz. Ellos fueron protagonistas del cerco a nuestra ciudad. Lamentablemente, los movimientos, las insurrecciones indígenas tuvieron un final que no fue positivo. Ambos fueron condenados a ser desmembrados. Y esta forma de morir hace que en el siglo XVIII se esparza un mito, el mito del Incarri, en el que se narra que Incarri era un hijo del dios Sol, que había muerto descuartizado por los españoles, pero cuya cabeza había quedado viva, y que se esperaba que la cabeza reúna las partes y que Incarri iba a volver. Cuando Túpac Amaru muere descuartizado y cuando Túpac Katari también recibe la misma pena, se esparce el mito de que eran el Incarri, que ellos eran el hijo del dios Sol. Hemos llegado al fin de la clase. Y no se olviden consultar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y poder consultar una bibliografía adicional, el libro de María Eugenia del Valle sobre la rebelión de Túpac Katari y el libro de Scarlett O'Phelan sobre las rebeliones anticoloniales, son un buen referente para ampliar nuestro conocimiento. Muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.